¿Qué vamos a desarrollar para la mañana de hoy? Concepto de salud, salud, enfermedad y desarrollo, socioeconómico, pobreza, necesidades básicas y grupos humanos prioritarios. Como ustedes pueden ver, es un gran número son 5 temas, y son 5 temas que cada uno de ellos requeriría mucho, pero muchísimo tiempo. Lamentablemente, el programa de ustedes está muy cargado y difícilmente podríamos entonces tratar de que cada uno de estos temas desarrollarlos en una clase. De cualquier manera, como yo sé que ustedes son chicos que bien aplicados, ustedes además de lo que se les dé ahora, ustedes también van a ampliar sus conocimientos buscando también más. Yo les voy a mandar también bibliografía para aquellos que sí les gusta realmente estudiar y tener ampliar esos conocimientos que lamentablemente con presentaciones no se puede avanzar demasiado o profundizar demasiado. Veamos entonces el concepto de salud. Anteriormente, las primeras definiciones que se dieron sobre el concepto de salud la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedad. Este fue, y todavía hoy día hay quienes usted le pregunta, bueno, ¿cómo define salud? Y les dicen, bueno, es que es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Ahora, hubo avances, evidentemente. ¿Por qué? Porque fue una definición positiva donde abarcaba los 3 aspectos, es decir, los aspectos físicos, mentales y sociales. Pero quizás sea de alcance universal. Sin embargo, es utópica. ¿Existe realmente un completo estado de salud donde los aspectos físicos, mentales y sociales estén completos y uno realmente no tenga problemas de ningún tipo? ¿Existe eso o es utópico? Es utópico. Es utópico. Y porque bienestar no es igual a salud. Yo puedo tener bienestar, pero eso no necesariamente significa que tenga salud. Es estática. La definición la hicieron estática, o sea, si no estás enfermo, estás sano. De manera tal de que hicieron la definición de una manera estática, pero además de eso, no la hicieron operativa. De tal manera que a través del tiempo tuvieron entonces evidentemente que modificar, y eso lo lograron hacer décadas más tarde, y salió de esta manera por la Organización Mundial de la Salud en 1985. Y nos dice, bueno, es que salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos que nos presenta el ambiente. Ya esta definición rompió con esa definición inicial de la Organización Mundial de la Salud en aquel momento, y ya fue más lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando podemos sentirnos mal, pero eso no significa que nos haga falta salud. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desarrollar y de trabajar y hacer y desarrollarnos y responder a todos los retos que se nos presentan diariamente en el ambiente, en la forma en que nos sentimos. Entonces, esa anterior definición era de verdad una aberración, por decirlo de alguna manera. Veamos algunas definiciones de algunos autores. Para Milton Terris, él definió salud como el estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Podemos observar en esta definición de Milton Terris sus aspectos positivos, en la cual elimina la utopía del completo bienestar. No existe un estado completo de nada, ¿sí? De tal manera que con la definición esta ya se eliminó esa utopía del completo bienestar. Además de eso, la hizo operativa, es decir, esa capacidad de funcionamiento. Muchas veces nos sentimos mal, pero funcionamos, pensamos, trabajamos, ¿sí? Y entonces aquí con esta definición lo que hizo fue desarrollar la capacidad de funcionamiento haciéndola
operativa. Para Sayera San Martín, nos dice que la salud es el logro del más alto nivel de bienestar, tanto físico como mental y social. Pero aquí es donde incorpora el elemento importante, que es esa capacidad de funcionamiento que nos va a permitir esos factores sociales en los cuales todos nosotros y nuestra colectividad vivimos inmersos. Obviamente, esta definición contó con esos aspectos positivos donde agregaron la importancia del contexto. Es que nosotros vivimos en un contexto donde tenemos que mantener esa interacción entre otras personas y en el ambiente que nos rodea. Eso significa entonces que esta definición se hizo ya más sencilla al agregar la importancia del contexto, porque nosotros vivimos en sociedad. Nosotros vivimos en ambientes físicos y sociales, ¿verdad? De tal manera de que ya al agregar la importancia del contexto, entonces ya la definición se hizo positiva. En 1959, para este autor, Herbert Dunn, él describió la salud de la siguiente manera: considerando y tomando en cuenta el alto nivel de bienestar, es decir, ese método integrado de funcionamiento que está orientado a maximizar el potencial del que el individuo es capaz. Es decir, ustedes muchas veces van a la universidad, no se sienten bien, pero eso no significa que sean incapaces de estudiar, de aprender, de desarrollarse, de andar, ¿verdad? Entonces, eso significa que ustedes son capaces de maximizar ese potencial que cada uno de nosotros tiene. Tres dimensiones considera él, ¿verdad? Tanto la orgánica o física como la psicológica y social. Por supuesto, todas estas dimensiones forman parte y dependen en gran medida del ambiente en el cual nos rodea. Pero por otro lado está la buena salud, que es ese estado pasivo de adaptabilidad al ambiente de uno, y el bienestar, que es ese crecimiento dinámico hacia el logro del propio potencial. Este es el concepto de Herbert Dunn en el 59 que describió la salud de esa manera. Y aquí vemos, ¿verdad? La forma en que cuando hablamos de bienestar, porque siempre hablamos de que, bueno, es que salud es igual a bienestar. Pregunto, ¿salud es igual a bienestar? No, no lo es. No lo es. Definitivamente que no lo es. Pero en el bienestar confluyen, ¿verdad? Los aspectos emocionales, sociales, físicos, espirituales y mentales para poder lograr entonces ese equilibrio que requerimos. Veamos entonces en ese concepto de salud cuáles son los aspectos que determinan. Tenemos que la salud está determinada por componentes biológicos, psicológicos y sociales, pero esos están en una y se mantienen en una unidad dinámica con la enfermedad. Es decir, es el resultado de la interacción entre los individuos y el medio en el cual ellos viven. Es decir, eso quiere decir que la salud va a estar condicionada a esos niveles de bienestar físico, mental y social, y permite desarrollar plenamente una actividad social y económicamente social y productiva. Entonces, la salud de los individuos podemos decir que es una condición necesaria, pero no es suficiente para lograr un proceso de desarrollo socioeconómico. Si tienen alguna duda en lo que vamos desarrollando, por favor, pregunten, ¿de acuerdo? Para que les quede claro realmente lo que estamos desarrollando. La situación entonces de salud de una sociedad lo que hace es reflejar las condiciones sociales generales de una población. Y va a depender entonces esa salud de qué? De satisfacer las necesidades, por un lado, de alimentación, de trabajo, de habitación, de educación, de ese control necesario del medio ambiente en que vivimos, del abastecimiento y distribución de alimentos y agua, entre otras muchas que podríamos estar mencionando. Pero
es esa satisfacción de todas estas necesidades que en su conjunto lo que van a permitir es que cada uno de nosotros realmente tenga que tenga salud. Podemos entonces decir que el concepto de salud, en suma, pasa de lo biológico a lo biopsicosocial, de lo curativo a lo preventivo, de lo monocausal a la multicausalidad, porque mucho tiempo atrás se hablaba era de la monocausalidad, o sea, estabas sano, si no estabas sano era porque estabas enfermo, así tan simple, de la monocausalidad. Pero pasamos entonces el concepto a la multicausalidad, donde evidentemente ese estado de salud o enfermedad va a depender de múltiples causas. Pero además de eso, nosotros vivimos en colectividad. ¿Qué significa eso? Que pasamos de lo individual a lo colectivo. En ese sentido, podemos definir las determinantes de la salud como aquellos factores que influyen en la salud individual, pero nosotros interactuamos en sociedad. ¿Qué significa eso? Que al interactuar en esos diferentes niveles de la organización, eso es lo que va a determinar el estado de salud de la población. Por lo tanto, podemos decir que los determinantes de la salud incluyen aquellos que están bajo nuestro control. Y eso significa que ese control de los individuos va a ser determinante en la conducta individuales nuestras, que están orientadas a la salud y al uso de los servicios sanitarios. Pero, sin embargo, al vivir en sociedad, nos van a ver otras conductas, otras condicionantes que están fuera del control de nosotros, de todas las personas, y esas son aquellas que incluyen las condiciones sociales, económicas, y además de ese entorno donde nosotros vivimos, así, por supuesto que también hay que tomar en cuenta en ese sentido la prestación de los servicios sanitarios. Ahora, aquí yo me detendría un momento y preguntaría, bueno, ¿qué entienden ustedes en este sentido de que las determinantes de salud van a incluir todo lo que está bajo nuestro control y lo que está fuera de nuestro control? ¿Qué pueden ustedes entonces concluir de esto que acabamos de ver? A ver. Fuera de nuestro control podría ser, como dice ahí, una situación económica, que por ejemplo una persona tenga problemas consiguiendo un trabajo y por lo tanto tenga problemas teniendo dinero para poder tener comida, un lugar para dormir, luz, agua, cosas así. Ajá, ¿qué más? Gracias. Hay otras que escapan completamente de nuestro control, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, un accidente. Ajá. Y esto se accidenta, ¿sí? Se accidenta y luego ¿qué ocurre? Bueno, ¿Qué ocurre? eso puede afectar las condiciones sociales de la persona. Entonces, Ujú. por tanto, también la salud, ya sea mental, y la economía. Entonces, sería algo que afectaría generalmente a la persona, pues. Y a su familia, ¿sí? No solamente a la persona, sino a la familia, porque digamos que esa persona que se accidenta es la cabeza de familia, ¿sí? Entonces, evidentemente, si esa persona que es cabeza de familia y que es la única persona que trabaja, entonces va, por supuesto, a incidir en su modo de vida, su estilo de vida, su alimentación, su vivienda, etcétera, ¿verdad? Y, por supuesto, la prestación de los servicios sanitarios. Veamos entonces cuáles son las determinantes de la salud. Tenemos los comportamientos y estilos de vida, la biología humana,
el sistema sanitario y en el entorno donde nosotros vivimos. Y todos estos son esos elementos que van a incidir en el nivel de vida de la población y de las personas, o sea, a nivel individual y a nivel colectivo. Sin embargo, fíjense que curiosamente eh, el peso que se le da para el nivel o sea, el nivel de salud de las personas va a depender de los comportamientos y estilos de vida aproximadamente en un 50%. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los comportamientos y estilos de vida tienen un peso de 50% aproximadamente, o sea, manejándolo así en esta forma, sobre el nivel de vida de cada uno de nosotros y, por supuesto, de la población? Cuando tenemos aquí biología humana, sistema sanitario y el entorno en el cual nosotros vivimos. ¿Por qué el peso en esas determinantes de la salud, en los comportamientos y estilos de vida, tiene un 50% en comparación con lo que tiene la biología humana, el sistema sanitario y el entorno? A ver, Eh, Porque sería como aquellos determinantes que están bajo el control del propio individuo, entonces ya por lo menos lo que vienen siendo los estilos de vida es lo que ya va a decidir cómo consumir, comer, los hábitos de ejercicio y todo eso al final lleva como mucho más peso que una biología porque puedo tener predisposición a tener una enfermedad, sin embargo el estilo de vida que yo lleve va a ser como digamos un detonante o un determinante de que se desarrolle eh, o no se desarrolle. correcto. Muy bien, Rochibel, gracias. Muy bien. Por eso es que esos comportamientos y estilos de vida tienen un peso superior al resto de las determinantes y tienen un peso de 50%. Y sin embargo, fíjense que la inversión incluso es de 1,2% de la inversión, vamos, económica que se requiere para la atención de la salud. Vemos la biología humana. El peso es de un 25% aproximadamente y la inversión es de 6,9%. Pero observen en el entorno la inversión 1,5%, pero el peso, porque si nosotros vivimos en un entorno como cuáles, a ver, háblenme de un entorno que no sea saludable y que va a ser determinante en ese proceso de salud-enfermedad en las personas, en las familias, en la población. Alguien que vive en la calle, que no Ajá, ¿qué me tenga va? un hogar. Ajá, ajá, ¿qué más? Tengo un techo, pero vivo cerca de algún vertedero. ¿Cómo va a ser mi y la de mi familia? ¿Cómo va a ser la salud? ¿Cómo va a afectar la salud? ¿O no va a afectarla? Un vertedero es una fuente de enfermedades, parásitos y malos olores, así que también afecta la salud emocional y Y no mental de las solamente la personas, emocional, la la física. física, porque ¿qué es lo que están respirando? ¿Qué es lo que Eh, están Tóxicos. respirando? toxinas, Claro, claro. Entonces, el entorno es sumamente importante y sin embargo, observen que la inversión que se le da a un elemento tan importante como es el entorno, una inversión aproximadamente de 1,5%. Sin embargo, tenemos el sistema sanitario. El sistema sanitario se invierte aproximadamente un 90,6% cuando el para el nivel como determinante de la salud, el peso es de 10 un 10% aproximadamente. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpretan ustedes? A ver, ¿cómo se interpreta el que
Para los sistemas sanitarios se hace una inversión de 90,6% en la construcción de hospitales, de centros de salud, de policlínicas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, para el entorno, el cuidado del entorno, se tenga un peso aproximado de un 15%. Y para la educación, ¿verdad? Para el establecimiento de esos comportamientos y estilos de vida, la inversión sea aproximadamente de 1,2%, prácticamente nada, en educación que permitan que cada uno vaya mejorando sus comportamientos y estilos de vida. Y en biología humana, 6,9%. A ver, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? Que se invierte mucho más en resolver el problema que ya existe en vez de prevenirlo. Ajá, menos prevención, pero más ¿en qué? En sanación. No, ¿en qué? Construcción, Ah, O sea, ¿sí? se prioriza algo que está Quiero verte tu después cara, de las Vianet, tu cara, Vianet, consecuencias. tu cara, Vianet. Ah, disculpe, profe. No, tu cara, Es estás que estoy- hablándome, sí, pero no has puesto la cámara. Ah, ok, sí, voy. Estamos en Ajá. familia. Entonces, Gracias, Vianet. sí. Es Ajá, que tengo dale. un poco de espejos atrás. Bueno, No, eh, tranquila. yo digo que se está invirtiendo en algo, o sea, se está dando prioridad a algo que está después de las consecuencias. ¿Me explico? O sea, cuando Correcto. ya hay consecuencias. Y siento yo que eso no va a terminar nunca y vas a seguir construyendo hospitales si no buscas la base y la solucionas, que en este caso sería la educación y obviamente el medio ambiente, ¿no? Tipo invertir. Ujú, Entonces muy yo bien, lo Vianet. interpreto como un sistema inestable. Ujú, muy bien, gracias, Vianet. Efectivamente, esta gráfica lo que nos muestra es que se invierte más en el sistema sanitario, pero no en educación, donde las personas mejoren sus comportamientos y sus estilos de vida, donde se mejore el ambiente, ¿sí? De tal manera de que el ambiente no perjudique la salud y el nivel de salud de las personas. Lamentablemente, este es el escenario nuestro. Muy bien. Las determinantes socioeconómicas son esa salud, ¿verdad? Es muy susceptible a las circunstancias socioeconómicas, por lo que las políticas y estrategias socioeconómicas son necesarias, que se tomen decisiones que realmente permitan contar donde se desarrollen esas estrategias que sean multisectoriales, es decir, donde los ingresos no se destinen a, por ejemplo, la construcción de una cosa, de otra, de nada me sirve, por ejemplo, que hagan un centro de salud si no tienen cómo mantenerlo, donde se construyan grandes hospitales y después entonces tenemos una salud hospitalaria, una, un centro acá que es dizque la salud hospitalaria, y resulta que no hay transporte adecuado para llegar, se dañaron los equipos, no tenemos el recurso humano para. Entonces tenemos toda una serie de situaciones que no permiten que la población pueda acceder realmente a ese tipo de atención. ¿Cuáles son los principales factores entonces determinantes que forman parte de de estos determinantes socioeconómicas? Ingresos, educación y por supuesto el puesto de trabajo. Y nos dice, bueno, es que se puede mejorar la salud incluso en los países con menos recursos si se hace frente a esos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Ingresos. Donde haya mayor educación. Si no hay educación, lógicamente no puede haber salud. Y donde haya trabajo, que las personas logren realmente a través de un puesto de trabajo satisfacer sus necesidades básicas que en la actualidad se están viendo insatisfechas por la falta
de recursos. Tenemos por otro lado las determinantes ambientales, las cuales trabajan, ¿verdad?, con estrategias multisectoriales. ¿Y cuáles son sus factores determinantes? Balance ecológico, políticas de salud medioambientales, donde se logre cubrir las necesidades básicas, es decir, toda la población cuente con agua apta. Miren que potable, ok, pero apta para consumo humano, donde tengan viviendas y entre otros elementos necesarios y que deben formar parte de esas estrategias multisectoriales para que esas determinantes ambientales no afecten de forma negativa a la población. Y por supuesto, estas que están bajo nuestro propio control, que son los estilos de vida saludables. Y al estar bajo el control nuestro, nosotros tenemos que tener información. Y no todo el mundo tiene información. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner mi propio ejemplo. A mí me encantan algunos productos de McDonald's. ¿Todo lo que se come en McDonald's es saludable? Dice Natalia, por ahí nada más que mueve la cabeza y dice negativo, pero qué rica que son, ¿no? Sobre todo cuando tienen esas promociones que la verdad es que, y yo confieso que yo peco de vez en cuando con eso. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es proporcionar información. Sin embargo, nosotros consideramos que son capaces, que todos somos capaces de tomar decisiones más sanas de forma automática, pero no siempre eso es real. Y como les digo, y yo lo confieso y lo acepto, yo sé que yo no debo comer, ¿sí?, chatarra. Pero sin embargo, de pronto cuando tienen esas buenas promociones en McDonald's, yo caigo. Y lo confieso y me da mucha vergüenza decírselo a ustedes, ¿verdad? Pero la verdad es que esas están bajo nuestro control. Y nosotros tenemos que tener realmente la fuerza de voluntad de tomar decisiones que sean sanas y de una manera automática. Nos dicen los estudios científicos que las decisiones referidas a la adopción de una conducta favorable a la salud generalmente se ven obstaculizadas por esos entornos físicos, sociales, económicos y culturales. Es decir, y eso es lo que representa eso que yo les estoy diciendo, que de pronto veo que salió una nueva promoción en McDonald's y entonces, a pesar de que yo sé que no es lo más saludable ni lo más adecuado, confieso que caigo, porque las decisiones para la adopción de una conducta realmente favorable a la salud, se deja, o sea, caemos en eso de las propagandas, de que todo lo que tiene nuestro entorno que hace que las decisiones nuestras se vean obstaculizadas. Y por supuesto, tenemos los servicios sanitarios, siempre y cuando los mismos actúen en el desarrollo de la salud y no tanto en la enfermedad y los accidentes. ¿Eso qué significa? Que hay que integrar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aquí hubo un lapsus dedo y se puso prevención de la salud, pero es prevención de la enfermedad. Es decir, las acciones que debemos desarrollar es promover salud, prevenir enfermedad. Vamos a ver aquí en esta figura la interrelación de los procesos de la salud. Porque es que hay un elemento que tenemos que tener claro, es que la salud no depende de un solo sector. La salud depende de factores que signifiquen ese desarrollo social, económico, ecológico. Y aquí en ecológico yo de pronto me detengo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la parte ecológica en nuestra sociedad, en nuestro entorno? ¿Qué está ocurriendo? A ver. Estamos hablando de los aspectos y los factores ecológicos. ¿Qué está ocurriendo con los factores ecológicos en nuestro país, en nuestra sociedad, que lo que va a representar es un aumento de enfermedades, ¿sí? Un ambiente
que no es sano. A ver, ustedes lo saben. Digan, digan. Los Que incendios en hay el mucha, cerro, perdón, que hay mucha contaminación de los mares, los ríos, y eso afecta al momento de cuando la gente eh, cogen peces y los ponen a la venta para que la gente los pueda comer. Esos peces, como han comido tanta basura, eso al final nos puede afectar a nosotros también, para comer Ajá. nosotros a ellos. Ujú. Y el ambiente que respiramos. el humo del Cerro Patacón cuando se incendia. Ajá. Esa es la prueba más clara, ¿verdad? Que hay. Pero no sé, el Cerro Patacón, eso fue terrible. Y todavía tenemos el mismo problema porque ahí están, se siguen las quemas. Claro, no en las proporciones como la tuvimos hace poco tiempo, pero ¿qué es lo que vemos en las calles? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro ambiente permanentemente? Entonces, no solamente, fíjense, es lo que respiramos, ¿sí? Que eso forma parte del medio ambiente físico, ¿verdad? Pero tenemos el medio ambiente social. ¿Qué es lo que forma parte de ese medio ambiente social? ¿Cuáles son esos elementos que forman parte del medio ambiente social? A ver, desempleo, falta de vivienda, pobreza, ¿sí? Pobreza extrema. En la parte económica, el desempleo, sí, bajos salarios. En la parte de educación, a pesar de que la educación en Panamá, en, tenemos educación gratuita, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos, todo el mundo está aquí, tenemos un alto índice de educación en el país, en todos los niveles. No, No, Trabajo, trabajo. Tenemos en nuestro escenario, sobre todo ahora después de la pandemia, trabajo. Entonces, esos son esos aspectos, ¿verdad? Que forman parte de en esos procesos de salud. Entonces, tenemos la biología humana, por supuesto, los estilos de vida, y los estilos de vida, las actitudes y las conductas son propias de nosotros. Nosotros somos lo que comemos y lo que hacemos. Si yo como pura chatarra, mi salud, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo va a ser mi salud? estará afectada, disminuida. Así es, afectada, completamente disminuida. Pero eso va a depender de mis actitudes de la vida. No hago ejercicios, no duermo bien, parrandeo parejo, ¿verdad? Mis conductas, o sea, alimenticias, etcétera, ¿no? Pero está entonces, por un lado, como vemos aquí en la figura, tenemos recursos naturales que cada vez están más degradados. No existe un equilibrio, un verdadero equilibrio ecológico que favorezca la salud de las personas. Mantenemos un estilo de vida inadecuado, por supuesto, pero también no logramos satisfacer todas nuestras necesidades humanas que sean favorables a nuestra salud. Y por supuesto, esos sistemas culturales también se ven afectados. ¿Por qué? Porque no se nos está educando de tal manera en un ambiente que realmente permita que nosotros manejemos, ¿verdad? En una forma adecuada nuestro ambiente, tanto personal como general. Y el sistema de atención de la salud para lograr o sea, desarrollar acciones de prevención
de curación, de cuidado y rehabilitación también se encuentra afectado. No todo el mundo tiene la posibilidad de, perdón, por alguna razón, cuando yo doy las clases virtuales, voy quedando disfónica rápidamente. En cambio, cuando estoy en clases presenciales, que puede ser en un salón amplio, nada, como si nada. Quiere decir que la energía mía me la dan son ustedes, de manera presencial. Esa energía de tenerlos cerca es lo que permite que yo no quede disfónica. Miren que no hace mucho que comencé y ya quedé totalmente disfónica. Vamos a ver hasta dónde aguantamos, ¿verdad? Ok. Es el clima también, profe, no ayuda, la humedad. La humedad, exactamente, exactamente, porque yo me encuentro en mi habitación y por supuesto que esto está cerrado, porque si abro entonces comienza el ruido de los carros, etcétera, ¿verdad? Y demás, entonces, obvio, pero bueno, hasta el final, guerrera hasta el final. La salud, ¿qué quiere decir estas figuras que estamos viendo aquí de esa interrelación de los procesos de salud? Que la salud no depende de un solo sector, que la salud depende de factores que puedan significar realmente ese desarrollo social, económico, ecológico y cultural. Todos estos bajo un enfoque multidisciplinario e intersectorial. De tal manera que cuando le digan a ustedes, que bueno, defíneme salud. Ah, no, salud es ¿cómo es que decían siempre salud? Esa definición viejísima de la Organización Mundial de la Salud, que hace rato desapareció. ¿Cómo decía? ¿Que salud es qué? El equilibrio El, entre el estado físico, mental y el social. completo, ojo, decía esa definición, el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de. Existe un completo estado. Estamos hablando de estado, existe. ¿Eso existe? Eso no existe. De completo estado físico, mental y social. Una utopía, ¿sí? Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud se vio obligada a modificar. Y por eso es que tenemos que tener claridad en cuanto a que la salud no depende solamente de un solo sector. Depende de factores que signifiquen tanto el desarrollo social, económico, ecológico y cultural, siempre bajo un enfoque multidisciplinario e intersectorial. Veamos esta. Aquí vemos el efecto relativo de las determinantes de la salud. Y aquí vemos cuál es el mayor peso. Estilos de vida, el medio ambiente, que es el que más afecta, y el más pequeño lo vemos allí, ¿verdad? La biología humana y el sistema de asistencia sanitaria. Pero lo que más afecta la salud, medio ambiente y los estilos de vida. Cuando analizamos las proporciones relativas del dinero público destinado a las determinantes de salud, ¿qué es lo que vemos? Asistencia sanitaria cubren prácticamente la totalidad. Dinero destinado a mejorar y proteger el medio ambiente, miren, la biología humana, pero sobre todo observe los estilos de vida, cómo se reduce. ¿Qué significa eso entonces? Que todo está determinado, o sea, en construcción, pero en construcción que cuando realmente se requiere, la encuentran en la proporción que se requiere, que se necesita. Entonces, es realmente una utopía, ¿sí? Eso que estamos viendo. La situación entonces de salud de una sociedad refleja las condiciones sociales generales de una población, porque la salud va a depender de satisfacer múltiples necesidades, entre ellas la alimentación, el trabajo, la habitación,
la educación, el control del medio ambiente, el abastecimiento y distribución de alimentos, de agua, entre otras tantas que podíamos mencionar. Eso representa entonces que tenemos que analizar ese proceso salud-enfermedad. El proceso salud-enfermedad entonces es el conjunto de sucesos interrelacionados de adaptación y desadaptación, tanto física, mental y social, del individuo o del grupo social y su ambiente, que eso que ocurre de manera bidireccional y constante y que da como resultado la adaptación positiva o negativa a la calidad y al tiempo de vida. Esto es el proceso salud-enfermedad. Sucesos interrelacionados, adaptación, desadaptación, física, mental y social del individuo, pero dentro de su grupo social y su ambiente, pero que eso se da, sí, de forma bidireccional y ese es lo que tenemos que tener claro. El proceso salud-enfermedad entonces tiene un doble carácter. Por un lado, la parte biológica y por otro lado, los aspectos sociales, donde los factores sociales van a predisponer a las enfermedades. Y obviamente las enfermedades, a su vez, pueden afectar a los factores sociales. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué entendemos por eso? Cuando decimos es que los factores sociales van a predisponer a las enfermedades y estas, a su vez, las enfermedades pueden afectar los factores sociales. ¿Qué entendemos por eso? Porque no solamente es decir, ah, caramba, tiene un doble carácter biológico y social, pero lo importante es que entendamos qué significa, qué representa. A ver, Se puede explicar con un ejemplo como el VIH, cuando sí, empezó el miedo por el SIDA eh, ajá, y los contagios, y entonces se culpaba a cierta población y se creó más estigma hacia cierta población, que era la de hombres homosexuales. ujú, Eso puede ser un ejemplo. Y ujú, llegó un punto en el que, como no se sabía cómo detectar el virus del VIH en la sangre, también se dieron contagios por transfusiones de sangre. ujú, Y ok, en sí, en sí ese puede ser un buen ejemplo para la enfermedad como determinante de factores sociales y los factores sociales que predisponen a la enfermedad. ok. Gracias, Sofía. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir que lo biológico y social, o sea, tienen ese doble carácter que va a incidir en esos factores sociales que van a predisponer a las enfermedades? Y por supuesto, ese es un bucle, ¿verdad? Permanente. Afecta, que me enfermo, afecto, la parte social, no tengo trabajo, no tengo cómo alimentar. ¿Qué, qué más? ¿Qué podemos decir? Y por eso es que lo otro nos dice, bueno, es que ese proceso salud-enfermedad adquiere historicidad por estar determinado socialmente. ¿Qué querrá decir eso? Que guarda relación con esa parte, aspectos biológicos y sociales. Allí en ese caso, no podría ser un ejemplo las pandemias o las Ajá, epidemias. ¿sí? Eh, Inician lastimosamente por algo o alguna reacción, ¿ah? O causa humana y se desencadena, ¿no? Este tipo de reacciones y tiene sus consecuencias. Por ejemplo, vimos en la pandemia una alta tasa de desempleo, eh, muchas familias pues tuvieron pérdidas, su vida les cambió, la vida Ujú, cambió y casi a la mayoría se podría decir todo. Entonces siento yo que tiene como ambos efectos, ¿no? ujú. A ver, ¿qué más? ¿Quién más? A ver, niños. Profe, en este ámbito también podrían por lo menos entrar el tema de lo que viene siendo las guerras, que por lo menos en los países, por lo menos lo que viene siendo Siria, los de allá de esos países, que históricamente han sido afectados con este tema y bueno, su nivel social, por lo que viene siendo el estilo de vida, es
poco decayente y entonces eso afecta obviamente su nivel, su salud. Disculpen, pero mi bebé que ya lo escucharon, no que habló, que pitó, me estaba pidiendo que le diera. Ok, miren, esto es mucho más amplio. Cuando decimos que ese proceso de salud-enfermedad tiene un doble carácter tanto biológico como social, ubiquémonos en estas áreas donde viven los precaristas, que aumentan el número de, vamos, a ver, ¿qué área más específicamente? Vamos a ver una aquí cerca. Vamos a ver una, la gente que está en Caledonia, en el puente ese, ¿sí? En Caledonia. Ustedes han pasado por ahí, ¿verdad? La frangipani. No. Ajá, con la frangipani. O sea, ¿qué pasa cuando se va para Albrook, que en Caledonia tienen que doblar? No es que, mira, a ver, Sofía mueve la cabeza y Sofía no sabe ni siquiera dónde queda Caledonia. Pero si has visto las noticias. Sí, Ok, ¿han visto cómo viven, entre comillas, viven esas personas? Porque siguen siendo personas, a pesar de que se mantengan allí no como personas. O sea, es que donde hay más pobreza, están más predispuestos a las enfermedades. ¿Sí o no? Donde viven en condiciones infrahumanas, están más predispuestos a enfermedades o no. sí, En la medida, y por eso es que se habla de que ese proceso salud-enfermedad tiene ese doble carácter. ¿Por qué? Porque va a estar determinado también por todos los aspectos y factores sociales que son determinantes y predisponen a las enfermedades. Si viven en extrema pobreza y si viven, vamos, en la calle, o sea, y eso lo vemos, que si no lo presenciamos, lo vemos por lo menos en las noticias, en las fotos y demás. Entonces, por eso es que dicen, bueno, es que el proceso de salud de enfermedad adquiere historicidad por estar determinado socialmente. ¿Por qué? Porque los más pobres son los que están más afectados por esas enfermedades, porque son esos factores sociales. No tengo empleo, no tengo vivienda, no tengo un techo, y se van a ver más afectados, ¿verdad? Por enfermedades, están más predispuestos a adquirir enfermedades. Veamos las determinantes del proceso salud-enfermedad. Las sociales, estilo de vida y la pertenencia al grupo familiar. Un ejemplo de estilo de vida que es determinante en ese proceso salud-enfermedad. A ver, el sedentarismo, sedentarismo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay múltiples causales, ¿verdad? Múltiples. A ver, ¿qué más? Dentro de los estilos de vida, ¿qué podemos decir? Hay múltiples ejemplos de eso. el alcoholismo, Sí, Gente que usa drogas, perdón. gente que usa drogas, Ajá. La vivienda, o sea, hay muchos estilos de vida, las personas que fuman, las que beben, las que no hacen ejercicio, o sea, nosotros los que dentro de nosotros y que ustedes que no hacen ejercicio, que se la pasan, es que estamos estudiando medicina y si estamos estudiando medicina no tenemos tiempo para nada. Yo les aconsejo, ¿sí? Que en esos ratos así donde están es intercambiando, ¿verdad? Opiniones, que se den una vueltecita y suban por la parte donde está en los estacionamientos de medicina y odontología, suban la colina al mediodía, suban así como en comparsa, ¿verdad? Suban a la colina y bajen. No, qué cosa más terrible se le está ocurriendo a ella, ¿sí?
Pero en realidad, si ustedes solamente se la pasan todo el día, es que tenemos que estudiar mucho, yo sé, sí, claro, pero también ustedes necesitan, ¿verdad? Para mantener la alimentación, qué es lo que comen, ¿verdad? Entonces, ejercicio. O sea, todo eso forma parte y ustedes van a ser el vivo ejemplo de, ¿por qué? Porque uno vende imagen, recuerden siempre, uno vende imagen y si yo voy a estar diciendo, tengo problemas de obesidad, no tienen que, o sea, tienen que alimentarse, pero yo soy obesa y yo comienzo a aconsejar cómo deben alimentarse. ¿Qué es lo que me va a decir quienes están escuchando? Mira la loca esta, oye, si la primera que debe bajar de peso es ella. ¿Sí o Pierde no? credibilidad. Se pierde credibilidad, obviamente. Entonces, uno tiene que vender imagen, siempre, vender imagen. Yo les estoy a ustedes, ¿verdad? Indicando y educando lo que no deben hacer. Ah, pero eso es bueno para ustedes, pero digo, bueno para mí, pero para ustedes no. Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando? De tal manera de que los estilos de vida, esos aspectos sociales, nosotros vendemos imagen, ¿sí? Pertenencia al grupo familiar, eso forma parte, porque si, bueno, hay muchos de ustedes que están estudiando acá y su grupo familiar se encuentra afuera, porque no todos viven en el interior y están acá, pero entonces sí, van formando su grupo familiar con los compañeros. Y eso es importante, porque eso es lo que les da fortaleza también. Está la parte económica, que eso es uno de los determinantes importantes de este proceso salud-enfermedad. Tener ingreso, empleo, profesión, oficio. Y un punto importante, satisfacción de necesidades de vivienda y nutrición. No comer chatarra todos los días, sino tratar entonces de equilibrar la alimentación, ¿verdad? Los aspectos, pero claro, alguien me puede decir, bueno, pero es que sale más barato comer chatarra que comer comida ya más, no, eso es relativo, ¿verdad? Pero están los aspectos psicológicos, que es una de gran determinante del proceso salud-enfermedad. La exposición a la tensión, al estrés. Y ustedes me van a decir, me dice Natalia, pero bueno, ¿y qué hago con el estrés de todo lo que me están pidiendo en fisio, en para? Y ahora también me van a comenzar a pedir en preventiva. Y por ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces, vivo estresada, me dice Natalia. Y Sofía le dice, cierto. Entonces, ¿de qué nos están hablando? No, uno tiene entonces que tratar de ver cómo maneja esa exposición al estrés. Estabilidad del grupo familiar y, por supuesto, recreación. Dentro de todo, hay siempre que buscar un equilibrio. No puede ser 100% orientado a un solo aspecto. Hay que, ¿verdad? Equilibrarlo. La parte geográfica, zona donde habita, ya sea rural o urbana, la altitud, si no hay vías de comunicación, todo eso va a incidir. La parte política, nivel y grado de participación en las decisiones de la comunidad y del Estado. La parte ambiental, el saneamiento básico y el nivel de contaminación. Hay áreas sumamente contaminadas. Yo no sé si ustedes recuerdan, no hace mucho estaba el Cerro Patacón contaminando todo, toda la ciudad. Y, por supuesto, esto es incide definitivamente en la salud de la población. Y obviamente los aspectos culturales, las creencias y prácticas sobre la salud. Pasamos ahora al otro aspecto, que es el desarrollo. Y aquí surge la pregunta, bueno, Vianey, te fuiste, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo hay muchas formas de entenderlo. Tradicionalmente se identifica el desarrollo con los conceptos de desarrollo y crecimiento económico. Los países crecen en aspectos cuantificables cuando producen, cuando consumen y cuando exportan más. Sin embargo, no logran la satisfacción de las necesidades de la población. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, no solamente podemos decir que el desarrollo es
crecimiento económico. Si hay solamente crecimiento económico, pero que no se logra la satisfacción de las necesidades de la población, entonces no estamos hablando de desarrollo. No estamos hablando de un desarrollo sostenible. De tal manera de que tiene que haber un equilibrio. Desarrollo y crecimiento económico. Tiene que haber un equilibrio donde se pueda lograr la satisfacción de las necesidades de la población. El crecimiento económico, entonces, es una variable que aumenta o disminuye el Producto Interno Bruto. Ojo con esto. Si el Producto Interno Bruto crece a un ritmo superior al del crecimiento de la población, se puede decir que el nivel de vida de la población aumenta. Ahora, si ocurre todo lo contrario, que la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, aquí se puede afirmar que el nivel de vida de la población está disminuyendo. Repito, si crece el PIB más que el de la población, el nivel de vida de la población aumenta. Pero si ocurre lo contrario, si aumenta más la población que la tasa del Producto Interno Bruto, eso significa que el nivel de vida de la población disminuye. A ver, analicen eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ahí está clarito. Tiene que ver con la repartición de recursos. Sí, claro, tiene que ver. Porque en la medida, fíjense, si hay un PIB que crece, puede haber más empleo, va a haber más empleo, va a mejorar las condiciones, va a haber mayor inversión. Eso significa que el nivel de vida de la población va a mejorar. Pero si ocurre lo contrario, si hay más crecimiento de la población, pero el Producto Interno Bruto se queda, no puede haber inversión. Y por supuesto, el nivel de vida de la población entonces va a disminuir. ¿Queda ese punto claro? Sí, En la actualidad, el concepto de desarrollo económico forma parte del desarrollo sostenible. Una comunidad o una nación realizan un proceso de desarrollo sostenible si el desarrollo económico va acompañado del humano o social. Y por supuesto del ambiental, es decir, esa preservación de los recursos naturales y culturales y un despliegue de acciones de control de todos esos impactos negativos de las actividades humanas. ¿Qué representa todo esto? Que debe haber un equilibrio donde el crecimiento ecológico, económico y social sea, ¿verdad? Ecológico, soportable, social, sostenible, soportable, viable, o sea, que exista verdaderamente una interacción entre el crecimiento ecológico, social y económico, de tal manera que ese crecimiento sea sostenible, es decir, soportable, viable y equitativo. ¿Qué significará ese equitativo? igual para todos. Ajá. A ver, si yo pongo este ejemplo y digo, dizque, bueno, es que yo voy a ir salir, me gané la lotería el domingo, ¿verdad? Qué mentirosa que soy, me gané la lotería. Pero yo no necesito tanto dinero, entonces yo voy a repartirlo y yo voy a repartirlo y voy a hacerlo de una manera equitativa. Cuando estoy diciendo que equitativa, ¿qué estoy diciendo que voy a hacer qué? Justa.
si voy a darle a todos por igual, o cuando digo equitativo, es que todos van a recibir lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Si es con A, equidad, a ajá, lo si es mejor con le da equidad, más a lo que más necesitan, pues. claro, si es con equidad, se le da a quien más necesita, ¿sí? Pero si es equitativo, y yo le voy a decir a ustedes cuando los vea ya presencial, bueno, es que me gané la lotería, son las ganas nada más, ¿verdad? Entonces yo voy y les digo, bueno, la verdad es que yo qué voy a hacer con todo este dinero. Así que les voy a dar $100 a cada uno de ustedes, que no es nada, pero ¿lo estoy haciendo con equidad o soy equitativa? Equitativa. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es equidad? Aclaremos Dar conceptos. más al que más lo necesita. Claro, darle más al que menos tiene, darle al que más lo necesita. Entonces, esa es la diferencia entre equitativo y equidad. Equitativo, todo por igual. Equidad, al que más necesita. El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socioeconómico y está definido como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, pero aquí es donde viene la parte más importante, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, de tal manera de que las generaciones futuras puedan atender también sus propias necesidades. Cuando hablamos de desarrollo humano, es que ustedes están viendo que estamos trabajando con una serie de conceptos. Conceptos que básicamente requerirían cada uno de ellos una clase completa, independiente. El problema es que no tenemos el tiempo, ¿sí? Para trabajar cada uno de ellos de manera independiente, por el tiempo que tenemos y por la multiplicidad de temas que hay que manejar. De manera de que en este tema inicial hemos tomado aquellos aspectos que ustedes tienen que manejar, aquellos aspectos básicos que son importantes que ustedes manejen. ¿Sí? Desarrollo humano es tener acceso a los servicios sociales. Es el respeto a los valores éticos y culturales, donde toda la población tenga por igual participación política, pero además de eso tenga una protección jurídica. A eso se refiere realmente el desarrollo humano. Veamos. Salud, crecimiento económico y social. Si hay salud, puede haber crecimiento económico y social, porque la mejora de la salud es un requisito indispensable del desarrollo económico. Veamos aquí en esta figura, nos dice, bueno, es que aquí tengo salud y por supuesto, si hay salud, hay crecimiento económico, porque existe evidencia de que el gasto en salud promueve el crecimiento económico, porque por supuesto, al haber salud, puede haber productividad y al haber productividad incrementa esa productividad la labor del adulto. Al tener recursos, la familia va a mejorar el desarrollo cognitivo del niño y reduce las pérdidas de producción por asistencia. ¿Por qué? Porque va a tener salud y no está enfermo. ¿Sí? Entonces, la salud lo que va a hacer es promover el crecimiento económico. Va a disminuir la pobreza. Porque claro, hay salud. Pobreza se disminuye, ya que evita que se incurra en gastos catastróficos por motivos de salud. Me siento mal, tengo con qué comprar el medicamento, poder ir a atención médica, de manera tal de que disminuye la pobreza, evitando que se incurra en gastos catastróficos por motivos de salud. Y libera recursos financieros para diferentes usos, que de otro modo tendrían que ser destinados al tratamiento de enfermedades. Por supuesto,
se incrementa la inversión, es decir, mejores expectativas de salud, lo que hacen es incrementar los retornos a inversión de capital humano. Y se concluye en ese sentido que al mayor salud, mayor crecimiento económico y a mayor crecimiento, mayor acumulación de salud. Así de simple, ¿sí? Mayor productividad, disminución de la pobreza, mayor inversión y todo eso lo que trae como consecuencia al final es mayor acumulación de salud. Cuando tengan dudas de algo, muchachos, detengan para podérselos explicar y que les quede claro, ¿sí? Bien, la inversión en salud hoy genera beneficios a las generaciones futuras. No queda como un pensamiento, porque si yo invierto en salud, todas las generaciones futuras se van a ver beneficiadas. ¿Por qué? Porque van a tener mejor salud. Y puede haber en ese sentido mayor crecimiento económico y social. Ah, eso significa entonces que a mayor ingreso, salud, hay educación adulta. Va, por supuesto, ingreso, salud y educación familiar. Y todo esto en ese bucle, ¿verdad? Lo que permite es mayor oportunidad de desarrollo infantil temprano. Y eso es lo que representa la inversión en salud, que lo que va a permitir es generar beneficios a las generaciones futuras. Nos dicen, pues, que la evidencia empírica consistentemente demuestra un efecto significativo de la salud en el desarrollo económico. Muchos estudios han señalado esa relación directa que se da entre salud y desarrollo económico, señalando que los indicadores de salud tienen una fuerza mayor en esas ecuaciones que las de otros sectores. Es decir, que si hay salud, puede haber desarrollo económico. Si tenemos una población enferma, evidentemente no puede haber un desarrollo económico, no puede haber un crecimiento en la población. Salud y desarrollo económico y social nos dice, bueno, es que la pobreza y la enfermedad forman un bucle de retroalimentación positiva. ¿Qué significa? Que las personas pobres enferman más, que los enfermos son más pobres y por eso enferman todavía más. ¿Cuáles son esos problemas entonces de los países en desarrollo? Donde se da una elevada mortalidad infantil, donde hay elevada mortalidad materna, tuberculosis, SIDA, entre muchas otras enfermedades que pueden ser fácilmente prevenibles si se invierte en la promoción y en la prevención. La literatura económica nos dice que el crecimiento afecta el nivel de pobreza no solo a través del mismo crecimiento, sino también a través de la forma como los frutos de ese crecimiento se distribuyen entre la población. ¿Cuáles son las evidencias que surgen ante esta afirmación? Ni solo crecimiento, ni solo subsidios. De acuerdo a este autor, el crecimiento puede ser generador de miseria. Y aquí yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país con los benditos? ¿Qué es lo que se ha estado dando en nuestro país desde hace ya 3 años? Subsidios. Subsidios. Subsidios permiten que se pueda generar un crecimiento en la económico en la población. No. Claro que no. ¿Por qué? Porque no hay mayor empleo, no puede haber crecimiento económico y el crecimiento, si es solamente por subsidio, lo que está generando es más miseria. El proceso de crecimiento entonces debe favorecer más
que proporcionalmente a los pobres, y lo que debe hacer es mejorar la distribución del ingreso. Eso significa que es necesario que la distribución del ingreso mejore durante el proceso de crecimiento. Pero eso, ¿cómo lo podemos lograr? ¿A través de subsidios? No, ¿A través de qué? a través de mayores oportunidades, mejor educación, Ujú. Sí, calidad de generar vida. empleo. Ajá, generar empleos, ¿sí? De tal manera de que seamos realmente productivos y así es como una sociedad puede realmente crecer. Vamos a reflexionar un poco en este sentido. El análisis de la pobreza y el desarrollo humano no solo debe apuntar a entender la pobreza como un fenómeno de múltiples dimensiones, sino también a enfocar la política pública con esas mismas características, es decir, que puedan identificar grupos vulnerables para diferenciar el grado de exposición frente a los riesgos que atentan la calidad de vida de su entorno, que estimula el crecimiento económico para generar ingresos privados. Es que ningún país puede crecer si vive solamente de subsidios. Esa población no puede crecer si solamente se vive a partir de subsidios, donde no se puedan generar empleos, donde no pueda la gente crecer solamente pensando, o sea, que puedan ser realmente autosostenibles, que igual tenga en cuenta la desigualdad de oportunidades originadas en ese rezago de dotaciones iniciales de capital humano y físico y el potencial del gasto social como reductor de tales inequidades. Ahora, hay distintos modos posibles para identificar las necesidades básicas. Esas necesidades, esos criterios psicológicos como los de Maslow, que ya nosotros lo hemos escuchado anteriormente, que distingue tres tipos de necesidades. Las primarias, que son las fisiológicas, las secundarias, que son las de seguridad, y las terciarias, que son las necesidades más específicamente humanas. Otro criterio posible es una teoría de valores, desde la que Manfred Magniff ha propuesto una reconceptualización de las necesidades fundamentales. Otro enfoque parte de la identificación de los derechos sociales básicos universalmente reconocidos. Pero para todo ello, ubicarnos, tenemos que identificar cuáles son esos grupos vulnerables. La insuficiencia de recursos y la injusticia que significaría favorecer por igual a personas cuyas necesidades y recursos son muy diferentes, obliga a focalizar o concentrar el gasto público en quienes más lo requieren, según estratos de ingresos, zonas geográficas, grupos de edad o sexo u otras condiciones similares. De allí entonces es que surge la necesidad de definir con mayor claridad cuáles son esos grupos objetivos para poder orientar en la mayor medida y proporción cuáles deben ser realmente los beneficios que deben estar orientados hacia ellos. Dentro de ese contexto, el tránsito hacia la modernidad también implicaría un progreso en la equidad y en la convivencia humana. Es entonces en ese sentido que la política de focalización del gasto público deberá ser orientado a áreas y a grupos vulnerables identificados, con un diseño de una adecuada estructura de seguimiento y control de la aplicación. Los grupos prioritados detectados para la focalización de acciones son los siguientes: población rural e indígena, que generalmente se encuentra afectada en forma alarmante por la pobreza. Niños menores de 5 años en condiciones de pobreza, en especial aquellos que están afectados por la desnutrición. Menores trabajadores que constituyen una manifestación de extrema pobreza que los obliga a trabajar para la sobrevivencia de la familia. Las mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia, afectadas por la desnutrición, por el efecto de este flagelo ejerce sobre las futuras generaciones.
jóvenes y mujeres pobres afectadas por el desempleo, en especial las mujeres jóvenes cuya situación aún es más grave. Los trabajadores pobres del sector informal que desarrollan actividades poco productivas de las cuales derivan ingresos precarios. Los adultos mayores de 60 y más años de edad en condiciones de pobreza, en especial los no beneficiados por la seguridad social. Y miren que aquí yo me detengo de pronto y me pongo a ver y analizar el escenario post pandemia. ¿Cómo ubicamos ese escenario post pandemia para poder entonces analizar más detalladamente esos grupos humanos prioritarios? Sabemos que ustedes son producto de su inicio en la educación actual médica de la pandemia. Los grupos humanos prioritarios ya solamente podríamos estar ubicándolos en este grupo que acabamos de ver: menores trabajadores, embarazadas, jóvenes, jóvenes, trabajadores, adultos mayores. ¿Quedaría solamente allí pospandemia o tendríamos que analizar más profundamente el escenario pospandemia? Recuerden que pasamos un periodo de pandemia donde hubo pérdida de empleo seria, o sea, una cantidad de empresas que cerraron, o sea, un escenario caótico, por decirlo de alguna manera. A ver, Disculpe, no entendí la pregunta. ajá, estabas prestando atención porque todos los demás se quedaron. ¿Y qué estará hablando? ¿Qué querrá decir? Esto que estamos viendo sobre grupos humanos prioritarios, ¿sí? Estos grupos humanos prioritarios. Y si nosotros pasamos a analizar nuestro ambiente post pandemia, ¿qué es lo que ocurrió en nuestro escenario posterior a la pandemia? O sea, durante ese periodo de la pandemia que todo se cerró. ¿Recuerdan eso? Ustedes fueron parte porque ustedes iniciaron la carrera justamente en ese periodo, ¿o me equivoco? Ya Sí, bro. terminando Sí, esa época. Ajá. Pero que todavía cuando ustedes iniciaron todas las clases prácticamente fueron virtuales. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, sí. sí. Sí, porque todavía estábamos en ese proceso de que por ahí que vaya nuevamente a salir el cuco, entonces había que tener mucho cuidado porque ya salíamos nuevamente. Entonces las clases comenzaron de una manera virtual para tratar entonces de disminuir los riesgos, ¿sí? Por supuesto. eh, Cuando estamos hablando, vamos, déjame irme más atrás. Todos estos grupos que nosotros estamos viendo que en necesidades básicas insatisfechas no solamente se vieron afectados, sino que hubo una sumatoria adicional de los que ya de por sí formaban parte de esa población claramente identificada, donde ya se perdieron, cerraron empresas, ¿sí? No podían, o sea, muchos dejaron ya de percibir ingresos, o sea, el escenario se fue haciendo más caótico, más difícil, de tal manera de que eh, los grupos vulnerables se fueron incrementando, ¿o no? Yo lo veo desde el punto de vista propio, así como usted dice, o sea, porque, o sea, literalmente la pandemia fue algo como que, pues afectó a todo mundo. O sea, es que en realidad no es como que
como te dice, si antes de que hubiera una catástrofe, como fue lo de la pandemia, habían grupos vulnerables, durante y después de la pandemia, pues se incrementó mucho más esa cifra, por así decirlo, porque al final Claro, muchas personas, pues, que tenían, qué sé yo, un buen empleo, una empresa o algo, lo perdieron todo y se volvieron vulnerables por la pandemia. O personas que tenían, no sé, una buena calidad de vida, la perdieron, ya sea porque se enfermaron, porque pasó alguna situación X. O sea, al final fue como un crecimiento pues masivo de esa parte de las personas que fueron vulnerables, pues, y mucho peor para las personas que no tenían ni siquiera nada, pues, para, por así decirlo, recibir una buena atención. Pero al final todo fue como creciendo de forma, pues, negativa en ese sentido, pues. Entonces se fueron acumulando esos grupos, pues, como usted lo menciona. muy bien, Juan, gracias. Efectivamente, ese es el análisis que yo quería que hicieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces se incrementaron los grupos vulnerables. Se incrementaron. Ya no era tan simple esto definir e identificar cuáles eran esos grupos vulnerables. Y de hecho, todavía nos encontramos porque no ha pasado tanto tiempo de eso. Todavía hay muchas empresas que permanecen cerradas. Entonces, estamos todavía en ese proceso post pandemia de tratar de ver cómo logramos, ¿verdad? eh, eh, cómo logramos llegar a mejorar las condiciones y este escenario, que evidentemente se ve trastocado todo ese crecimiento que se estaba dando y que ahora poco a poco estamos logrando, pero que todavía tenemos que trabajar un poco más en ello. Por supuesto, en ese sentido, los grupos humanos prioritarios se incrementaron y se vieron todavía aún más afectados la población que ya previamente estaba afectada, que era esa población rural e indígena, ¿sí? Se vio doblemente afectada, ¿sí? Y por supuesto, se dieron más y de hecho todavía están, porque apenas estamos en ese proceso de mejora, de crecimiento. Por supuesto, los grupos humanos prioritarios, menores trabajadores, que su condición de pobreza extrema los obliga a trabajar para la sobrevivencia de la familia, las mujeres pobres embarazadas y en estado de lactancia, afectadas por desnutrición, y todo eso que va, ¿verdad? Ese flagelo que va a ejercer sobre las futuras generaciones, todas las jóvenes y mujeres afectadas por el desempleo. La verdad es que cuando uno ve, cuando esto, se forman esas ferias de empleo, las filas interminables para tratar de alcanzar, lograr un empleo, ¿sí? Las trabajadoras pobres del sector informal, que cada día aumentan más para poder entonces generar algún ingreso, y por supuesto los adultos mayores en condiciones de pobreza y por supuesto aquellos que no son beneficiados por la seguridad social. Pero tenemos también grupos humanos prioritarios. Al señalarse en forma explícita a quienes se desea beneficiar la asignación del gasto social, debe dirigirse prioritariamente a los programas que favorecen a estos grupos, estableciéndose las metas a lograr y esas pautas de control de efectividad de las mismas. Este mecanismo contribuirá a aumentar la eficiencia, a lograrse mayor coherencia entre los objetivos del nuevo enfoque estratégico, porque su principal, ¿verdad?, instrumento para alcanzar dichos objetivos es cómo se va a distribuir el gasto público social. ¿Para qué? Para que pueda llegar realmente a esos grupos humanos prioritarios. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Por mi parte, no, profe. Y por la parte del resto de los muchachos, de los chicos, de ustedes, Todo claro, profesora. ¿quedó claro? ¿Sí? Muy bien.
Por ahí vi que mucho antes de que se terminara la clase se escaparon y se dieron a la fuga. Pero bueno, agradezco, ¿verdad? El haber compartido con ustedes. Para las próximas clases yo espero que podamos darlas presencialmente porque no es lo mismo, como decía Shana ni Juana, ¿verdad? No es lo mismo presencial que virtual. De manera tal de que para mí ha sido un placer iniciar con ustedes y yo espero que las próximas clases todas puedan ser de manera presencial. Que tengan entonces ustedes un buen y bendecido día. Chao. Profe, yo tengo una duda antes de que se Dígame, a vaya, ver, que en el horario sale la materia preventiva y será una materia de práctica social. Entonces sí, yo tenía la duda de que cuál es la diferencia ok, entre las dos o si eran ok, parecidas. ok. En el programa, a ver, déjame ver si yo tengo aquí el programa, no lo tengo aquí. Es que lo ideal hubiera sido que la clase de hoy la hubiéramos iniciado presencial para explicarles el programa, ¿sí? Porque en el programa ya podíamos definir y aclarar todas las dudas que se le pudieran presentar. En el programa ustedes van a ver que tenemos clases presenciales, pero tenemos también prácticas que van a hacer. Y eso tenemos entonces que en la próxima clase explicarles por qué. Va a haber un momento Va a haber un momento dentro de el programa donde ustedes van a estar trabajando o haciendo prácticas en empresas y van a estar también haciendo prácticas en escuelas. Y eso ustedes tienen entonces que ya se les va a decir cómo se va a trabajar y desarrollar esto, porque en el programa efectivamente ahí les dice ustedes van a desarrollar esto, pero tenemos que explicarles cómo van a desarrollar todos esos aspectos. Y eso lo tenemos que hacer de manera presencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, todos sus conocimientos, toda su experticia que vayan ustedes logrando, ustedes la van entonces a aplicar, ya sea, por un lado, en escuelas donde van a trabajar con chicos de quinto o sexto grado o primer año, ¿sí? Ahí les vamos a explicar cómo lo van a trabajar. En este sentido, ustedes tienen que buscar escuelas, ¿sí? La autorización en la escuela donde ustedes van a hacer esa práctica. Ustedes se van a conformar en equipos de trabajo, que van a ser 5 o 6 de ustedes por grupo, que van, por ejemplo, a ir, bueno, es que yo me gradué en las esclavas y yo quiero hacer mi práctica en las esclavas. Entonces, ustedes conforman su equipo de 5 o 6 estudiantes. Nosotros le hacemos, ustedes conversan primero, ¿verdad? Allá en el colegio y explican lo que van a hacer. Por supuesto que yo les tengo que explicar a ustedes primero qué es lo que ustedes van a desarrollar en esa actividad, para que tengan ustedes también la capacidad de explicarlos en las escuelas la práctica que van a hacer. O sea, lamentablemente hoy que teníamos ese primer acercamiento, no podía explicarles el programa porque estamos en la virtualidad. Pero para la siguiente clase que las vamos a tener presencial, entonces sí, les vamos a entregar su programa, se los vamos a explicar para que ustedes pregunten y logren entonces aclarar todas las dudas que se les presenten para el desarrollo de todo el programa durante el semestre. Ahora, lo que Profe, sí puede, perdón, al punto uno, por lo menos el lunes, este lunes, sí les explicó todo eso. Lo único que faltaba era que nosotros tuviéramos a mano el cronograma para pues llevar el orden y nada más. Pero nosotros por lo correcto. menos sí nos Ya a ustedes explicó yo y les como expliqué, pero el 5.2 no tenía la información. Pero es válida que, que retomen, ¿verdad? Lo que ya más o menos se les explicó ese día. Lo que abunda no daña. Pero sí, en el 5.2 no tiene todavía la información. De manera tal de que el 5.2 sí va a tener la clase presencial con su coordinador mañana, creo, ¿verdad? Sí, mañana tenemos clase con el presencial. Exacto, entonces ya con él presencialmente les va a dar el programa y les va a explicar todos los detalles que yo tuve pues la oportunidad con el 5.1 más o menos de explicarles. ¿Ok? A ver, ¿alguna otra pregunta?
Habrá algunos momentos en que también estaré con ambos grupos, al igual que el profesor Estrada, ¿ok? Porque ustedes, 5-1 y 5-2, son todos nuestros. Así, con mucho entusiasmo lo decimos, ¿ok? Muy bien, entonces que tengan ustedes una linda tarde y estamos entonces hablando posteriormente, ¿de acuerdo? Pásenla bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Chao. Gracias, Buenas profe. tardes. Gracias, profe. Bye.